Adriana, ¿cuál ha sido el reto más grande que ha tenido el sistema informativo de Capital durante esta crisis? ¿Cuál ha sido la parte más difícil de todas? Hay dos necesidades importantísimas en la construcción del informativo cada día. Una es para qué estamos abriendo ese informativo a diario. El informativo tuvo particularmente Noticias Capital, tuvo un parto prematuro. Salimos un poquito antes de lo planeado porque llegó la pandemia y la gerencia del canal dijo, en este momento tenemos que estar al aire porque tenemos que ser útiles. Y ese es el paradigma uno. Tenemos que ser útiles. ¿Cómo? Todos los días estamos tratando de llevar la información de la manera más clara posible a la ciudadanía. El exceso de información, decretos, decisiones, unas gubernamentales, otras empresariales, del gobierno nacional, del gobierno distrital, que la gente sepa qué es lo que a mí me aplica. Todos los días hay un cambio tan grande, una cantidad de decisiones que les pueden afectar no solo en el momento de la pandemia, sino que los van a afectar por quién sabe cuántos años. Entonces, esa necesidad de ser útiles en la información es como donde nos paramos cada día en cada consejo de redacción, eso para qué sirve contarlo. Y por el otro lado está nuestro equipo humano. Todos los días mi gran preocupación es que estamos invictos, gracias a Dios, estamos hasta ahora sin ningún problema de contagio dentro del equipo, pero esa preocupación es permanente. Todos los días pensamos si vamos hacia tal sitio o no vamos hasta allá, o si vamos a ir, por favor muchachos, tomen distancia, no se vayan a meter en el tumulto si hay tumulto, por favor no se acerquen tanto a las fuentes, vamos, tenemos que ir a tal sitio porque esa historia no la podemos contar a control remoto, pero cuidado. Esas dos son las preocupaciones que tenemos todos los días en Noticias Capital. ¿Cuál ha sido el principal activo del sistema informativo en la crisis? El decidir ser útiles al mismo tiempo ha sido supremamente importante para transmitir a nuestro equipo periodístico hacia dónde vamos con la información. Muchísimas veces en la mañana nos vemos enfrentados a la discusión inmensa del resto de medios sobre si un funcionario dijo una cosa y el otro lo está contradiciendo y entonces se agarraron y entonces se discutieron y entonces qué están diciendo y quién apoya más a este, incluso se hacen encuestas, a cuál apoya más usted, qué dice la ciudadanía. Y yo me pongo a pensar, cuando un ciudadano se enfrenta por la mañana a buscar el pan de cada día, a saber si puede salir a esta calle o no, o si el foco de contagio está a 2 cuadras de mi casa o al frente, ¿le importa en algo esa discusión que se está presentando en los medios que me llegan con facilidad a mi casa, de si este funcionario pelea con el otro? Entonces, para mí lo que ha sido es una gran ayuda saber que lo que el Noticias Capital quiere y lo que el canal quiere es ser útil a la ciudadanía. Eso me resuelve, facilito el problema y nos podemos enfocar en ser útiles con la información, en decidir qué es lo que vamos a contar, en entregar la mayor cantidad posible de información durante esa hora que estamos emitiendo de 12 a 1 y llevarle a la ciudadanía todo lo que necesita. A veces ni nos alcanza. Nosotros tenemos una reemisión de 1 a 2 y en ocasiones pues nos vamos de largo con información nueva por eso, porque llega muchísima información que necesitamos transmitirle a los ciudadanos. ¿Ha habido alguna sorpresa feliz en estos tiempos? Yo sé que en general son días de mucho ajetreo. El sistema informativo y sobre todo en Colombia siempre va a ser ajetreado, pero digo, ¿ha habido algo, no? Uno tiene la idea de que estos días han sido pésimos para todo el mundo. ¿Ha habido algo que contradiga ese principio? Realmente es una época supremamente dura donde pues hacer conciencia de que si estamos informando que va a haber un cierre, una cuarentena sectorizada o una cuarentena absoluta, eso va a golpear a la gente de otra manera y si no la hacemos, entonces los muertos que estamos contando también son tan difíciles. Entonces, pues sí, ha sido muy duro enfrentar este momento histórico detrás de un medio de comunicación, pero yo pienso que la satisfacción que yo he tenido día a día es el equipo, que estemos hasta ahora bien,
que toda la gente esté llegando bien a sus hogares, que no tenemos a nadie contagiado y yo pienso que eso es disciplina del equipo, de todo el equipo humano del canal mismo, no solamente del noticiero. Entonces, para mí eso es una gran noticia día a día, que a mí no me estén llamando a decirme que tengo a alguien del equipo con problemas, que hay contagio, porque me preocupa profundamente pues la salud del compañero de trabajo y de su familia. Esto es, ya lo hemos visto, comprobado, una cadena demasiado rápida, entonces no queremos que eso nos pase. Eso es una satisfacción diaria, somos insistentes en eso casi que cada consejo de redacción y hasta ahora vamos bien. Esa es una gran noticia. Podemos hacer periodismo cuidándonos muchísimo y sin dejar de estar allí donde la gente necesita que estemos para informarles. A nosotros nos cogió muy corticos en general la pandemia, ¿no? La emergencia. Y en esas, pues es normal, obviamente, que uno dé pasos en falso. ¿Hay algo de lo que se arrepienta? ¿Hay algo que le hubiera gustado hacer distinto? A veces lo pienso bastante si nosotros debíamos o no estar informando a diario sobre las cifras de contagiados y muertos, porque cuando escucho a alguien decir que esto es un invento, que la pandemia no existe, que nadie conoce a un enfermo en persona, y nosotros hemos ido a cubrir tantas historias tan dolorosas, a veces pienso que debimos haberles contado diariamente cuántas personas morían, porque a veces la gente no se sensibiliza sino es a través de la tragedia. Pero vuelvo y me reverso a no hacerlo a diario porque se está convirtiendo en una cifra también. Entonces trato de que cuando vamos a la cifra, vamos a la historia también de cuáles son esos seres humanos que perdimos, qué significa que 58 personas de Bogotá mueran en un mismo día. Es como si se volteara un bus repleto de pasajeros y estaríamos cubriendo la tragedia 8 días con seguridad. Ese tema de las cifras ha sido como un ir y venir en las decisiones. Por último, Adriana, ¿qué viene para estos días de regreso a la cuarentena? Se nos viene más o menos un mes y medio de otra vez restricciones fuertes. ¿Cómo pinta eso para el sistema informativo? Hay una labor importantísima de la creación de conciencia. Nosotros no vamos a salir con esta cuarentena del problema. No significa que en mes y medio ya toda la vida vuelva a la normalidad. Simplemente estamos enfrentando el pico de la pandemia más difícil. Y yo todos los días me pregunto cómo vamos a contar cada historia para que haya muchísima conciencia en la ciudadanía y nos sigamos cuidando un montón. Falta mucho por recorrer, entonces hay que ir despacio, no como caballos desbocados contando historias o contando cifras simplemente, sino conciencia diario a diario qué está pasando dentro de los hospitales, cómo están viviendo los médicos, qué está pasando con los recursos, alcanzan o no nos alcanzan, qué pasa con las regiones cercanas, porque es que se nos olvida, a veces es solamente el ombligo de Bogotá y si acaso la región, y las regiones que están un poquito más allá, pues de pronto no van a dar abasto con sus pacientes. ¿A dónde van a ir a dar acá? ¿A otras ciudades capitales? ¿Qué va a pasar cuando colapse nuestro servicio médico? Entonces, creo que lo que sigue para nosotros es estar siempre con el ojo avisor de contar lo que nos puede estar pasando, de educar un poco a la ciudadanía, de contribuir a esa construcción de sociedad para que cada día seamos más conscientes que lo que estamos enfrentando no es de 8 días y esto va para varios meses, si no es que logramos ajustar el año, que es muy posible porque la vacuna no es que vaya a venir a Colombia a los 2 días de haber sido creada.